En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queremos entonces ahora presentar, como llamamos, los primeros puntos para este día de retiro. Y en este día de retiro vamos a hablar sobre un tema que es muy importante, que es la oración. Porque no solo la oración es importante para nuestra vida espiritual en general, pero la oración espiritual también es importante para los ejercicios espirituales. Sin lugar a dudas, la actividad más importante durante los ejercicios espirituales es la oración. En ella se centran todos los ejercicios, porque por medio de la oración conocemos la voluntad de Dios, para así poder ordenar nuestra vida y quitar todo afecto desordenado. Por eso decía el cardenal Sara, que orar es entrar en la voluntad de Dios. Orar es entrar en la voluntad de Dios. La oración es entonces el medio por el cual nos ponemos en contacto con Dios y conocemos su designio de amor para con nosotros. Por lo tanto, es muy necesario para nuestra vida cristiana y para nuestro crecimiento espiritual el saber rezar. Debemos saber rezar. Los apóstoles le pidieron a Jesús que les enseñe a rezar. Y Él les enseñó el Padre Nuestro. Una oración bellísima y la más excelente por haber sido enseñada por el mismo Dios. Pero a su vez, nuestro Señor les enseñó a orar con el ejemplo. Y les enseñó una oración distinta, que fue la oración mental. Muchas veces encontramos en los evangelios que nuestro Señor se retiraba a rezar, a veces por la noche y casi siempre en soledad. Por ejemplo, el evangelista San Lucas dice que nuestro Salvador solía retirarse a despoblado y se entregaba a la oración. Se retiraba y se entregaba a la oración. Y también dice el evangelista San Lucas que pasaba noches enteras en oración. En aquellos días Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Una noche entera rezando. Nuestro Señor Jesucristo. San Marcos, por su parte, señala que una vez nuestro Señor se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Levantó de madrugada, se fue a un lugar solitario y se puso a orar, nuestro Señor Jesucristo. Y San Mateo, en su Evangelio, insiste en que él rezaba solo. Dice, por ejemplo, y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Fue este retirarse en soledad a rezar el otro tipo de oración que Jesucristo nos enseñó con el ejemplo. Sí, nos enseñó el Padre Nuestro, pero también nos dio ejemplo de otro tipo de oración, o podríamos decir, de otro modo de rezar. Otro modo de rezar que estaba ciertamente relacionado con lo que él había dicho. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Un modo de rezar distinto. Este otro tipo de oración, este otro modo de hacer oración, se suele llamar con el nombre de oración mental, que a veces se conoce como meditación. San Juan Crisóstomo, padre de la Iglesia, dijo que la oración es hablar con Dios. Y San Agustín especificó que la oración es la conversación de la mente a Dios con piadoso y humilde afecto.
Es decir, volver la mente a Dios. Pensar en Dios. Prestarle atención a Él. Con piadoso y humilde afecto. Con amor. No simplemente intelectualmente, filosóficamente, como una ciencia. No solamente eso. Es volver la mente a Dios con piadoso y humilde afecto. A su vez, Santa Teresa de Jesús, una gran mística, una gran maestra de oración, definía este tipo de oración, oración mental, como tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Tratar de amistad con aquel que nos ama, como dos amigos, que simplemente le gusta el uno estar con el otro. Tratar de amistad. Esa es la oración mental. Y la debemos adquirir y practicar. Santo Tomás de Aquino la definía como la elevación de la mente a Dios para alabarle y pedirle cosas convenientes a la eterna salvación. Elevamos la mente a Dios y le pedimos cosas convenientes, cosas que nos ayudan a llegar al cielo, definitivamente. Todas estas definiciones que nombramos nos muestran que nosotros, por tener un alma espiritual, podemos relacionarnos con Dios de una manera muy especial, conversando con Él, conociendo su voluntad y su vida íntima. Podemos conversar con Dios, conocer su vida íntima. Por eso, a lo largo de la historia, muchos hombres han rezado mentalmente, es decir, han dedicado tiempo a relacionarse con Dios para conocer su voluntad, para alabarle y pedirle lo que sea necesario para la salvación. Ahora bien, nosotros, cristianos, debemos hacer lo mismo. Debemos dedicar un tiempo exclusivamente a Dios para conversar con Él, para elevar nuestra mente y concentrarnos solo en Él. Concentrarnos solo en Dios. Dedicar un tiempo. La oración mental no consiste en recitar palabras u oraciones, cosa que es muy buena y laudable y que debemos hacer también, en especial el rezo del Santo Rosario, que tiene mucho de oración mental para el que lo sabe rezar. Debemos entonces hacer oración vocal. Debemos recitar oraciones. Es muy bueno y laudable. Pero no solo eso. Debemos también hacer oración mental. Oración mental que no es leer libros espirituales, que no es recitar palabras. La oración mental consiste en dedicar un tiempo a Dios para escucharle y hablarle. Consiste en elevar la mente a Dios. La oración mental, asimismo, es de suma importancia para la vida espiritual. San Alfonso María de Ligorio decía que la oración es el medio necesario y seguro para obtener la salvación y todas las gracias que necesitamos para conseguirla. Medio seguro para adquirir la salvación y para adquirir todas aquellas gracias que nos hacen falta para poder llegar al cielo. Es muy importante la oración en nuestra vida. No es una cosa secundaria, un accesorio, un lujo que algunos se pueden dar. Y San Alfonso María era tan consciente de la importancia de la oración que solía decir: quien ora se salva, quien no ora se condena. Quien ora se salva, quien no ora se condena. Considerando entonces cuán importante es la oración mental y cuánto se la desconoce, queremos en este día de retiro exponer algunos puntos sobre esta práctica, siguiendo el hermosísimo libro de un autor contemporáneo, el padre Jacques Philippe, que escribió un libro sobre la oración mental que se llama Tiempo para Dios. Tiempo para Dios. Entonces vamos a seguir este libro, lo quiero presentar y usar varias de sus ideas centrales
para que nosotros podamos profundizar en nuestra oración mental y aprender el arte de rezar mentalmente. Hoy en día es muy común encontrarse con cristianos que practican yoga u otras prácticas orientales de concentración, como técnicas de oración o meditación. Es una realidad muy triste, de hecho. No solo porque se alejan de las prácticas milenarias de la Iglesia. La Iglesia, los católicos, tenemos nuestras tradiciones que han estado por siglos y que han servido a millares de personas para llegar a la santidad. No nos alejemos de estas prácticas que son nuestras, que nos pertenecen como cristianos. Entonces decimos que estas prácticas orientales no son propiamente oración. Y además corremos un grave peligro si las practicamos. Porque, como dije, no solo nos alejan de las prácticas milenarias de la Iglesia, sino también porque terminamos sin entender lo esencial de la oración mental. Por eso no se comparan estas prácticas orientales con la oración mental. El yoga es una técnica y se obtiene a través de un esfuerzo personal y de habilidades adquiridas. Pero la oración no funciona así. Ella es una gracia que recibimos de Dios. Es una gracia, es un regalo. De aquí que Santa Juana Chantal haya dicho, la oración no se obtiene por artificio, sino por gracia. La oración no es que se obtiene por mi propio esfuerzo, por lo que yo haga, sino por gracia, es un regalo de Dios. El hecho de poder rezar y rezar es una gracia de Dios. Una acción que proviene más de Dios que de nosotros mismos. Porque la oración es el entregarse de Dios al hombre. Dios se entrega a nosotros. Y en la oración lo experimentamos. En la oración se ve concretamente, aunque a veces no lo sintamos. Por eso decía el padre Jacques Philippe, la diferencia esencial es la que ya hemos expuesto. En un caso se trata de una técnica, de una actividad que depende esencialmente del hombre y de sus aptitudes. Mientras que en el otro, al contrario, se trata de Dios que se da libre y gratuitamente al hombre. Aunque cierta iniciativa y cierta actividad del hombre tiene su papel, por supuesto. Tenemos que dedicar un tiempo a Dios, tenemos que hacer un esfuerzo. Aún así, todo el edificio de la vida de oración descansa en la iniciativa de Dios y en su gracia. Todo descansa en la iniciativa de Dios y en su gracia. Ahora bien, si la oración es una gracia, debe estar fundamentada en la humildad, que es la condición necesaria para recibir cualquier gracia que sea. Santa Teresa de Jesús decía, todo edificio de la oración se basa en la humildad. Todo el edificio de la oración se basa en la humildad. Porque la oración es una gracia y el humilde recibe las gracias. Debemos convencernos de ello y saber que no depende de nosotros progresar en la oración, sino más bien de nuestro tiempo dedicado a ella y de nuestra humildad para recibir este don. No es cosa de conseguir un buen método o de nuestros propios ejercicios, que son también importantes. No estamos diciendo que los métodos no son importantes. No estamos diciendo que el propio esfuerzo no es necesario. Lo que estamos diciendo es que hay algo más. Algo que es más importante y más fundamental, que es la acción de Dios. Porque la oración es una gracia. Claro, necesito preparar mi oración, necesito tener un método, como bien lo presenta San Ignacio en los ejercicios. El método de meditación, la oración preparatoria,
ponerme en presencia de Dios, la petición, la composición del lugar. Pero estos métodos no son esenciales. La gracia de Dios es esencial en la oración. Ningún método, ningún entrenamiento o truco es suficiente para que podamos librarnos de nuestras dificultades y distracciones a rezar. Es Dios el que nos hace rezar debidamente, ya que sin Él nada podemos. Sin mí no podéis nada, dijo nuestro Señor Jesucristo en el discurso de la última cena. ¿Cuánto más en la vida de oración? La oración es una gracia entonces. Ahora bien, alguno dirá, si la oración es una gracia, entonces es cosa fácil. No hay que hacer mucho esfuerzo. Al contrario. Como dice el padre Jacques Phillips, esta convicción puede resultar un poco amarga para nuestro orgullo, pero sin embargo es liberadora, pues Dios, que nos ama, nos impulsará infinitamente más lejos y más arriba de lo que podríamos llegar por nuestros propios medios. El orgullo está herido cuando nos damos cuenta de que la oración es una gracia y de que no depende de nosotros crecer en la vida de oración o no, sino que depende de nuestro Señor, que nos da la gracia para hacerlo así. Una vez que comprendemos que la oración es una gracia, nos damos cuenta de que la llamada a la oración e intimidad con Dios es tan universal como la llamada a la santidad. Cada uno, si corresponde fielmente a la gracia divina según su propia personalidad, con sus dones y sus debilidades, es capaz de una profunda vida de oración. Es capaz de una profunda vida de oración. Jesús no se dirige a una élite escogida, sino a todos, sin excepción, cuando Él dijo, orad en todo tiempo. Orad en todo tiempo, dijo nuestro Señor Jesucristo. Aparece en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21. Eso estaba dicho a todo el mundo, no a algunas personas, no a los religiosos, a los sacerdotes, no. Orad en todo tiempo. Sed hombres y mujeres de oración. O cuando dijo, como ya hemos citado, cuando te pongas a orar, entra en tu habitación y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo oculto, y tu Padre que ve en lo oculto te recompensará. Dirigido a todo el mundo. ¿Por qué está dirigido a todo el mundo? Porque es Él el que da la gracia de rezar bien. Y no depende de nuestras habilidades. Él es el que da la gracia. Finalmente, si la oración es una gracia, tenemos que prestar atención a ciertas actitudes y no tanto a los métodos o técnicas de oración. Actitudes que nos habilitan a recibir la gracia de la oración, que es la elevación, como ya dijimos, de la mente a Dios. Algunas de estas actitudes son la fe y confianza, la fidelidad y perseverancia, la humildad y pobreza de corazón y finalmente la pureza de intención. De hecho, estas actitudes nos relacionan con Dios y nos abren el corazón a su gracia. Hay que trabajar en ellas para poder tener una seria vida de oración, para poder hacer oración mental. Por eso, en este retiro, quiero que meditemos en estas actitudes para poder ser hombres de oración. Actitudes que nos dan, de algún modo, la capacidad de recibir la gracia de la oración mental. La primera de estas actitudes es la fe y confianza. Fe y confianza. Indudablemente la fe está a la base de la oración, ya que la oración requiere algo inmovible como fundamento. La fe es este fundamento inmovible, porque ella no se guía por sentimientos, deseos o caprichos.
sino que está anclada en la revelación. Sin fe es imposible orar, es imposible hacer oración mental. En la oración debemos tener fe, y fe en la presencia de Dios, independientemente de nuestros sentimientos. No guiarse por los sentimientos cuando hacemos oración, sino por la fe. Aún en medio de arideces o dificultades, Dios actúa en nosotros cuando nos ponemos a hacer oración. Y para ver eso, para entenderlo, hay que tener fe. Dice el padre Jacques Philippe, cualquiera que sea nuestro estado de aridez, nuestra miseria, la impresión de que Dios está ausente, incluso de que nos abandona, nunca debemos dudar de esta presencia amante y acogedora de Dios junto al que reza. Al que viene a mí, no lo echaré fuera. Al que viene a mí, no lo echaré fuera. Entonces, si vamos a Él, si nos ponemos a rezar, si dedicamos un tiempo a Dios, Él no nos va a echar fuera. Tenemos que tener fe en eso. Hay que tener fe en este hecho muy verdadero, de que si vamos a Dios, Él no nos echa afuera. Él no nos rechaza y quiere comunicarse con nosotros. Siempre y cuando le abramos las puertas de nuestro corazón a Él. Hay que estar llenos de confianza entonces en que Él, como dice San Pablo, se preocupa por nosotros. ¿Sí? Él se preocupa por nosotros. Si esto es así, ¿cuánto más se preocupará de nuestra vida de oración? Muchas veces sucede que la oración nos parece no tener sentido y de que aunque rezamos, las cosas no cambian. Los problemas no se solucionan, nuestros defectos no se corrigen. Aún así, debemos tener fe en las palabras de nuestro Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. Tengamos fe en estas palabras, y de que nuestra oración es efectiva y que Él nos escucha. A su vez, debemos tener fe y confianza en la eficacia de la oración, en especial en el hecho de que durante la oración lo que cuenta no es lo que nosotros hacemos, sino lo que Dios hace en nosotros durante ese tiempo. Lo que Dios hace en nosotros durante ese tiempo. Por eso, en los ejercicios espirituales, usualmente se pide al ejercitante que al final de las meditaciones se examine para ver cómo le fue en la meditación, en esa hora o media hora de oración mental. Que se examine y trate de ver cómo le fue, dice San Ignacio. Y es importante en ese examinarse no prestar atención tanto a lo que uno estuvo haciendo, sino a lo que Dios hizo en uno, sobre uno. Por eso siempre se dice que tenemos que examinarnos en las mociones que recibimos de Dios, en los propósitos que Él nos inspiró, la acción de Dios sobre nosotros. Y a la vez también tenemos que examinarnos en los ejercicios espirituales cuando terminamos a la hora de oración mental. Tenemos que examinarnos las inspiraciones que pueden provenir del enemigo, del demonio o de la propia carne. Pero sobre todo ver y darnos cuenta de lo que Dios hizo sobre nosotros durante esa hora de oración. Porque en la oración mental la acción de Dios es lo más importante. Tenemos que darnos cuenta entonces de que lo más importante es lo que Dios hace sobre nosotros y no lo que nosotros estuvimos haciendo durante el tiempo dedicado a la oración. Dice el padre Philippe, si a pesar de nuestra buena voluntad somos incapaces de rezar bien, de conmovernos y de tener hermosos pensamientos, no nos entristezcamos
ofrezcamos nuestra pobreza a la acción de Dios y nuestra oración será entonces muy valiosa. Más valiosa que la que nos hubiera dejado satisfechos de nosotros mismos. Y cita a San Francisco de Sales una frase hermosa. Señor, no soy más que leña. Préndele fuego. Préndele fuego. Así vamos a la oración, como una leña, como un pedazo de madera, tosco, frío. Pero vamos a la oración para prendernos fuego. Y nuestro Señor nos prende fuego. Debemos entonces tener fe y confianza en la obra de Dios. La obra que Él hace en nosotros cuando nos dedicamos a rezar. Y lo hacemos con perseverancia. Cuando dedicamos un tiempo a la oración. Porque Él realmente se compadece y trabaja en nosotros. Como dice San Ignacio, se comporta como aquel que trabaja. En la meditación, contemplación para alcanzar amor, al final de los ejercicios, San Ignacio lo deja bien clarito. Ver cómo nuestro Señor está como quien trabaja. Se comporta como quien trabaja. Porque realmente lo hace así. Trabaja sobre nosotros. Está pendiente de nosotros. Y mucho más si nosotros le dedicamos un tiempo exclusivo a Él, que es el tiempo de la oración. Así nos lo dice la Escritura. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hasta aquí los primeros puntos para este día de retiro, y seguiremos en otro video con estas actitudes que nos capacitan para recibir la gracia de la oración. Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo video.